El racionalismo en campaña. La conciencia europea cambia de rumbo. Siglo de las luces, siglo de la razón, del rococó, del romanticismo, han sido los términos corrientemente empleados para definir el tono cultural del siglo XVIII. Con todo, resultan insuficientes para abarcar la realidad histórica de la centuria, infinitamente más compleja. Lejos de constituir un conjunto coherente, la cultura del siglo XVIII pretendía reverenciar a la razón, establecer el culto a lo útil, creer en la bondad natural del hombre y su inmensa capacidad para lograr su felicidad. Al propio tiempo, promovía una piedad estrictamente vinculada al sentimiento, al desprecio de la condición humana y al pesimismo. En viva paradoja, los más elevados ideales y el más desenfrenado materialismo parecían ir de acuerdo. Por espacio de mucho tiempo, las ideas básicas del siglo XVIII no calaron hondo en la gran masa de la sociedad. Sus mantendores pertenecían a una reducida minoría culta que daba a la época el tono. Con el tiempo estas ideas fueron captadas por las clases elevadas de la sociedad y la clase media culta y difundidas luego a sectores cada vez más amplios de la población. No cabe duda que la civilización del siglo XVIII también se hallaba estrechamente vinculada a la evolución cultural de siglos precedentes. Algunos consideran que la liberación de las trabas morales e intelectuales impuestas por la Iglesia, que fue uno de los objetivos del Renacimiento, no llegó a realizarse por entero hasta el siglo de la Ilustración. Otros interpretan el individualismo del siglo XVIII como consecuencia lógica del protestantismo, mientras que otros insisten en el hecho de que el llamado siglo de la razón parece remontarse al avance científico y a las ideas filosóficas del siglo XVII. Lo cierto es que en los últimos años del siglo XVII se fue integrando un clima social y político en que aparecían unidas tendencias muy diversas, aportando un espíritu totalmente nuevo, que daría nacimiento a una auténtica revolución en la vida cultural, evocada por Paul Hazard en el prólogo de La crisis de la conciencia europea, 1680-1715. Qué contraste y qué tránsito tan brusco. La jerarquía, la disciplina, el orden, que la autoridad se encarga de garantizar, los dogmas que regulan con firmeza la vida, ello es cuanto apreciaban los hombres del siglo XVII. Y la sujeción, la autoridad, los dogmas eran precisamente lo que detestaban los hombres del siglo XVIII, sus inmediatos sucesores, aquellos que se consideran cristianos y estos anticristianos. Los unos creían en el derecho divino y los otros en el derecho natural. Los primeros observaban una actitud conformista en una sociedad dividida en clases sociales, notoriamente desiguales, y los segundos solo soñaban con la igualdad. La nueva generación disentía de la anterior, imaginándose que iba a reformar un mundo que solo aguardaba su advenimiento para mejorar en todos sentidos. Sin embargo, las revoluciones que agitaron a las generaciones siguientes no explican lo suficiente que se produjera cambios tan rápidos y decisivos. La mayoría de los franceses pensaban como Bossuet y de pronto observamos que la mayoría opinaba como Voltaire, lo que no deja de ser una revolución. Los viajes relativizan las creencias. En el transcurso del siglo comenzó a oscilar la creencia en las verdades absolutas y a observarse los hechos desde el punto de vista relativos. La doctrina tradicional suponía que los grupos humanos actuales no diferían de los existentes al comienzo de la humanidad, por lo que conservaba validez la clasificación bíblica de las razas humanas. Pero al ponerse los europeos en contacto con lejanos países exóticos y con sus habitantes, gracias a las misiones y a la política colonial del mercantilismo, las ideas discriminatorias tradicionales se hicieron cada vez más insostenibles. Misioneros, comerciantes y exploradores narraban cosas maravillosas sobre los países y pueblos lejanos que recorrían. A finales del siglo XVIII el mundo literario se vio invadido por relatos de viajes que excitaban el espíritu aventurero de los europeos y les proporcionaban al mismo tiempo sobrados motivos de reflexión, llegando a la conclusión de que las diferencias de unos seres humanos con otros obedecen a causas naturales y que circunstancias exteriores, en especial el clima, han influido en su género de vida. La comparación entre los pueblos primitivos y los europeos no resultaba siempre en ventaja de estos últimos, y se percataban de que los cristianos no poseían la exclusiva del espíritu caballeresco. El buen salvaje se convirtió en uno de los tipos humanos favoritos de la época. No corrompido todavía por los artificios de la civilización, el buen salvaje solo obedece a la madre naturaleza, posee una piedad natural, una moral natural y un sentido social en cierto modo natural también. Posee sin duda escasos conocimientos técnicos, según los criterios europeos, pero es feliz a su manera.
No solo el hijo de la naturaleza, también otros tipos humanos conquistaron la simpatía del público culto. Así se consideraba al sabio egipcio como depósito de los secretos de la naturaleza, dominador de las fuerzas mágicas y poseedor del elixir de la larga vida. Se creía así que los pueblos árabes eran depositarios de una sabiduría extraordinaria y un claro sentido de la divinidad que supera en mucho al que poseen los cristianos, y una honda conciencia de la vida social, y que en Turquía y en Persia la gente era más refinada y con frecuencia más civilizada que en Europa. El Extremo Oriente adquirió cada vez más importancia en la geografía de las ideas. Así, Siam acoge a los misioneros europeos con una tolerancia que sería inimaginable si el hecho se hubiera producido en sentido contrario. Y aunque la religión de los siameses no careciera de algunas supersticiones, se afirmaba que sus costumbres eran puras y severas, y admirable su moralidad. En comparación con la cultura milenaria de los chinos, con su religión, su moral elevada y con su arte exquisito y sutil, la civilización europea les parecía infantil y ridícula. Tales eran los relatos de los viajeros europeos. La simple narración de cuanto parecía desconocido derivó en comparaciones con el género de vida usual en Europa. Este cotejo proporcionaba la ocasión de efectuar fuertes críticas a la sociedad contemporánea, sin correr mayores riesgos personales. Las obras de este género eran solicitadas en sucesivas ediciones, pronto agotadas, y el mercado literario no cesaba de reclamar otras nuevas. Innumerables escritorzuelos que jamás habían pisado el puente de un navío imaginaban nuevos relatos de viajes, plagiando otros anteriores en forma escandalosa. El público no se molestaba siquiera en entresacar de ellos las auténticas descripciones, dando libre curso a la fantasía. Tales autores pintaban sociedades fabulosas e idealizadas, que las estructuras políticos sociales europeas quedaban en muy mal lugar a ser comparadas con ellas. De esta manera se fue desencadenando la crítica contra el estado de cosas vigente en Europa. Crítica histórica de la antigüedad. Durante los primeros decenios del siglo, cuando el descubrimiento del exotismo destruía la clásica creencia en un determinado número de razas humanas estables, la opinión acerca de los tiempos primitivos cambió también de manera considerable. Fue precisamente durante la segunda mitad del siglo XVIII cuando los numerosos investigadores sometieron a examen crítico las fuentes de la historia. Descubrióse que casi toda la historia de la antigüedad se basaba en leyendas imposibles de verificar, entre otros motivos porque la antigua cronología no aparecía establecida con certeza. Al ponerse en tela de juicio la cronología de la Biblia, los debates adquirieron inusitada violencia. La investigación de las fuentes, empero, influyó poco en los estudios históricos durante el siglo XVIII. La ofensiva contra la escala de valores comúnmente admitidos significaba también el desplazamiento del centro de gravedad de la vida cultural. Se había considerado siempre como verdad incontrastable que los pueblos latinos, italianos, españoles, franceses, eran los adelantados de la cultura cristiana y que los otros pueblos eran naciones más o menos bárbaras, con muy poca civilización que ofrecer y mucha que recibir. Francia y los demás países latinos no podían presentar personalidades comparables a Locke, Newton, Pope, Swift, Addison y Steele. Al terminar la Guerra de Sucesión Española, el centro cultural se había trasladado de forma sorprendente, aunque innegable, de Francia a Inglaterra. Sin embargo, constituye un hecho notable e importante para la evolución futura que esta civilización inglesa se hizo europea por mediación de Francia. El idioma inglés se hallaba muy poco difundido en el continente y en cambio la presencia internacional del francés parecía inamovible, lo que explica la difusión de las ideas inglesas en Europa gracias a las traducciones francesas. Hacia 1680 la política religiosa de Luis XIV había motivado que emigraran a Inglaterra numerosos intelectuales hugonotes y que hubieran de ganarse el sustento dedicándose a trabajos de lexicografía y de traducción. Por lo demás, era de esperar que estos tradujesen con preferencia aquellas obras que pudieran servirles en la lucha contra aquel despotismo. Bayle y su diccionario. Inglaterra no era la única nación capaz de ocupar una posición cultural dominante. Las universidades holandesas, que se distinguieron casi siempre por su espíritu cosmopolita, brindaban su protección a numerosos sabios franceses. Varios impresores galos se establecieron en Ámsterdam y a partir de 1690 no menos de 500 libreros se dedicaron en Holanda a un activo contrabando de las obras prohibidas en Francia.
Las colonias de hugonotes establecidas allí forjaban nuevas ideas en innumerables escritos, combatiendo el absolutismo y los dogmas católicos impuestos por el Estado. En ciertos lugares, la lucha contra la Iglesia estatal inspiró en último término una ofensiva contra las tradiciones religiosas en general. Numerosos individuos, sobre todo los pertenecientes a la generación joven, cayeron en la más completa duda o en un ateísmo más o menos declarado. Otros se refugiaron en el sectarismo o en la mística más exaltada. Pedro Bayle, fallecido en 1706, fue un típico representante de la primera de las dichas tendencias. Protestante, se vio obligado a abandonar Francia. Luego se le ofreció en 1681 una cátedra en el llamado Colegio Ilustre, fundado en Rotterdam pocos meses antes por Jan Silvius. En él, Bayle enseñó filosofía de la historia, pero a causa de emplear un lenguaje demasiado libre, incluso para los holandeses, hubo de renunciar a su cátedra en 1693. Luego llegó a ser, como escritor independiente, uno de los mayores portavoces del protestantismo en su lucha contra la Iglesia romana y el absolutismo. Bayle predicaba la tolerancia universal, incluso respecto a los ateos, y profesaba el entonces arriesgado principio de que el valor moral de un hombre es independiente de la religión que profesa. En cuanto a los dogmas, el rechazo era radical. Es preciso convenir en que cualquier dogma particular, ya sea promulgado en virtud de hallarse contenido en las Escrituras o por cualquier otro motivo, es falso, siempre que resulte rechazado por las nociones claras y distintas de las luces naturales de la razón, principalmente si se refiere a la moral. De creer en su diccionario crítico e histórico publicado en 1697 tras muchos años de trabajo, todo el mundo se ha equivocado. Los antiguos que mantenían todo cuanto se les antojaba y los modernos cargados por el prestigio de los antiguos. No hay embuste, por absurdo que sea, que no circule de libro en libro y de siglo en siglo. Bayle nunca renunció a su fe en Dios, pero dirigió sus ataques contra los dogmas y la obediencia religiosa sin cesar, empero de insistir en el hecho de que la razón no puede abarcarlo todo. Por lo demás, sus contemporáneos se ocuparon en general muy poco de sus ideas y hubo que esperar al advenimiento del siglo XVIII para que los librepensadores de esta época tomaran de su diccionario las armas ideológicas que necesitaban para sus campañas filosóficas. Libertinos, radicales y librepensadores. Los círculos sociales que a comienzos del siglo adoptaron los principios de Pedro Bayle diferían entre sí tanto por su naturaleza como por sus objetivos. En primer lugar, los libertinos, enemigos de la iglesia establecida que les impedía dedicarse a sus placeres sin traba alguna, y por supuesto librepensadores con el fin de disculparse. Los libertinos fueron numerosos, sobre todo en la época del regente Felipe, cuando el siglo de la Ilustración llegaba a su adolescencia. Más agresivos que esta primera generación de libertinos eran los radicales, que se decían discípulos de Descartes y de Spinoza. En su tratado de teología y de política aparecido en 1670, Spinoza había afirmado que el judaísmo y el cristianismo no son otra cosa que fenómenos históricos que debían ser interpretados en función de la propia época en que se habían producido, y en consecuencia la Biblia no posee un valor histórico permanente. Sus ideas fueron acogidas con entusiasmo por los elementos radicales. En inglés, Juan Tollard publicó en 1696 un libelo que alcanzó extraordinaria resonancia contra los llamados misterios del cristianismo, pretendiendo que la Biblia es, en parte, mera falsificación, que los milagros que en ella aparecen mencionados tienen explicación natural, añadiendo que los sacerdotes inventaron el culto para mantener engañado al pueblo. Por mucha libertad de pensamiento que reinara en Inglaterra, tales opiniones resultaban un tanto excesivas, y en consecuencia la obra fue quemada, y Toland desterrado. Se trata del primer hombre que recibió la denominación de librepensador. Toland fue además un típico representante de aquellos racionalistas que, a comienzos de siglo, emprendieron una ofensiva contra las tradiciones cristianas con argumentos filosóficos más o menos superficiales. ¿Quién podría a estas alturas considerar aún a Toland como un filósofo?, exclamaba Swift, si lo despojásemos del tema que lo obsesiona, su odio al cristianismo. Este mismo apasionamiento movió a Toland a fundar una especie de sociedad socrática y a servirse de fórmulas rituales. Conviene recordar a tal propósito que la Logia Masónica de Londres fue fundada en 1717. Ofensiva contra las supersticiones.
La lucha del racionalismo contra las supersticiones empezó a adquirir verdadera y profunda significación a partir de 1680, año en que aparecieron algunos cometas en el firmamento. Como suele suceder en tales circunstancias, la gente creyó ver en ellos presagios de gravísimas catástrofes. Bayle demostró que la creencia en mensajes maléficos de los cometas era una simple estupidez.